Respeta mi cultura, mi forma de pensar. Respeta mi suelo. Buenas tardes. Respeta mi Estamos acá nuevamente en una reunión más de Diálogos del Erizo. Y hoy tenemos una reunión muy especial por un evento muy particular de la historia del Perú que tenemos que recordar y que tenemos que tener presentes. Hace 15 años, ¿no? Ocurrió un evento de enorme trascendencia en la que la población indígena amazónica se sublevó ante unas medidas dictadas desde el gobierno central y que atentaban contra su territorio, contra todo lo que significa además su modo de vida, ¿no? A partir de cierto prejuicio que se tiene desde la capital muchas veces sobre que pueden disponer de determinados territorios sin pensar en la gente que vive en los lugares, ¿no? Y esta incomprensión que es hasta ahora persiste, ¿no? Motivó una de las gestas más importantes, ¿no? Soy David Roca Basadre, soy periodista y en esta ocasión estamos conversando con dos personas que participaron de los eventos, que fueron parte de los eventos. Está con nosotros Héctor Requejo, que era alcalde provincial de Condorcanqui en el momento de esta gesta histórica. Y Mateo Impi, que ha sido exalcalde provincial, distrital de Río Santiago, ¿no? Pero ya más recientemente, pero que en su momento era más joven, era un jovenzuelo y participó también de todo este proceso y tuvo un rol protagónico. Y ellos nos van a relatar. Hemos escuchado mucho la historia de esos eventos y creo que es el momento también de tener el relato desde la perspectiva de sus protagonistas, a través de un medio como este, ¿no? Para que puedan escuchar la voz de quienes participaron de esto y qué mejor que dos dirigentes indígenas que estuvieron allí, que pudieron ver por sí mismos qué fue lo que ocurrió, cómo se gestó todo, cómo comenzó todo este evento, para luego hacer un pequeño balance a futuro sobre lo que está pasando en este momento en Condorcanqui en particular y en la Amazonía en general, ¿no? En este momento es víctima además también de una nueva embestida, ¿no? Un nuevo atropello, ¿no? Buenas tardes a ambos invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellos están hablándonos desde Condorcanqui, desde Nieva, la capital de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, que fue donde transcurrieron estos eventos. Y vamos a conversar con ellos sobre estas circunstancias. Quisieras, podríamos comenzar quizás con Héctor, que era el alcalde provincial en la época, para que nos haga un relato acerca de cómo fue el transcurso de los eventos, cómo es que empezó la movilización de la gente, a partir de qué momento es que empezó el proceso a darse
cómo es que la población empezó a organizarse, a reconocer que estaban ante una amenaza seria. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? David, de verdad, gracias por invitarnos a esta entrevista. Para mí muy especial e importante porque es necesario retroceder para poder recordar lo que sucedió y lo que estamos ahora para el futuro de Condorcanqui, en especial de esta hermosa tierra indígena. Recuerdo que AIDC tuvo la primera noticia como organización gremial, no solo a Condorcán, que caminó por todos los pueblos amazónicos del Perú e iba informando las leyes, decretos que afectaban la, la territorialidad integral de los pueblos indígenas. Entonces pedía formalmente, nos comunicaba y decía que él estaba luchando democráticamente hasta el Estado, para que los pueda escuchar y puedan absorber estas leyes que infringían prácticamente a nuestro territorio. Pasaron tiempos, fechas y fechas de diálogo, de conversaciones, pero que a futuro el Estado hizo caso omiso. Entonces recuerdo que en abril del año 2009, primero fue el 2008, si no quiero recordar que el 2008 se dio también ciertos impases en Condorcanqui por esto mismo. O sea, este pedido democrático venía con años de anterioridad al Estado peruano, conforme dice el Estado de que dialogar. Ya el 2009 se encrudece el tema, el mes de abril, cuando ya, si no más recuerdo, 9 de abril o 19 de abril, si no más recuerdo, ya la gente, los ciudadanos, los dirigentes empiezan a definir ya la organización de esta movilización, empiezan a coordinar ya la protesta para que seamos escuchados y se formaron los diversos comités, en este caso en Condorcán, que empezaron a formar los comités y el distrito que da inicio en mi zona, voy a hablar en mi zona porque no puedo hablar de otras regiones, voy a hablar de Condorcanqui, y Masa también que lo conocemos, Cenepa, distrito del Cenepa, liderado por Odecofro, es el que inician ya las movilizaciones hacia Bagua, con el fin de llamar la atención, que el Estado tome cartas en el asunto. Eso transcurrió todo el mes de abril. Recuerdo que a mí me convocaban también para salir al paro. Yo me abstenía teniendo en la fe de que todavía Lima responda. Eh, de tanta presión, cerraron IMASA, bloquearon Estación 6, no entraban víveres, que la gente buscaba motivarnos. Recuerdo 30 de mayo, 31 de mayo, salí de Condorcanqui con todas las autoridades, incluido el en paz descanse Santiago Manuín, que coordinaba mucho conmigo, Octavio Shacaime, los dos alcaldes distritales, ¿no? Dirigentes de organizaciones. Total, salimos un convoy de autoridades rumbo a Bagua para ya hacer eco para que esto sea escuchado, ya que por más que Odecofro estaba en huelga en minoría, no hacía caso el Estado. En esa salida, jugaba también un teléfono malogrado. Recuerdo cuando en la estación 6 me detuvieron, tuve que conversar con la gente en los controles, pasar y pasar, y en Xuxunga, cerca de Huabás, nos detuvieron. Fuimos sangueados nosotros, los alcaldes, toditos los alcaldes, los tres alcaldes, los dirigentes, Santiago Manuín, Octavio Chacay, me recuerdo, Manuel Díaz Nachab era el alcalde de Cenepa y Nahuarrosa de Río Santiago. Nos detuvieron toda la noche en calabozo, nos calabocearon los hermanos indígenas, porque había gente también de que no le interesaba la pertinencia de la lucha y tergiversaba que nosotros estábamos escapándonos de Condorcanqui hacia Bagua, porque éramos apristas y supuestamente éramos aliados al APRE, que nos estábamos escapando
Y no es que no queríamos el paro, sino nos absteníamos a que las cosas se concreten bien y ya salimos. Y después de ese maltrato que tuvimos de nuestra misma gente, de Susunga, bajaron los de IDECEP, tuvimos la reunión al siguiente día, que es 1 de mayo, que recuerdo, donde ya por esa agresión que tuvimos entre nosotros casi se bloquea el paro. Se iba a bloquear el paro. Se lo digo eso de corazón, algo que nunca conté y ahora lo voy a contar. Yo en Susunga me dijo la gente de Susung, porque mis hermanos de Cachiaco y familiares de los sapos que fuimos acribillados en venganza se iban a atacar a Susunga. ¿Por qué nos atacaron a nosotros? ¿Qué pasaba la pelea contra nosotros cuando era contra el Estado? Entonces dijeron, aquí están yendo por otro rumbo. Y esa mañana recuerdo que tuve la decisión con lágrimas en mis ojos, a pesar de haber sido maltratado, que tranquilo hubiera dicho que se suspende el paro, porque estaba encabezándose mal. Tuve que aceptar el maltrato porque fui consciente de que por encima más de las ocurrencias que han habido improvisadas de gente inocente utilizada porque se venían los acojos políticos, tuve que negar que fui maltratado a mi gente con el único fin de que la lucha continúe, porque creía que los decretos y las leyes estaban vulnerando nuestro derecho. ¿Cuánto hay que sacrificar a veces nuestro por permitir eso? Eso ocurrió y el 1 de mayo, el 2, ya la gente de Condorcanqui sale en su totalidad al paro, con destino a Bagua. Y el día 4, 3 a 4, se trasladan de mayo, estamos hablando de mayo, se trasladan a la Curva del Diablo a instalarse allí, la cual yo nunca compartí, que se instalaran ahí como autoridad recomendaba, si quieren protestar por lo más adecuado. No es que recomendábamos el paro como alcaldes, creíamos que era justo la lucha, entonces no nos quedaba otra cosa que éramos de acá, teníamos que sacar la cara por nuestra gente. Así fue. Eh, Ahí estuvieron casi desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio, casi un mes, ¿no? Casi un mes de protesta donde ocurrieron los hechos, ¿no? Que posteriormente contaría. Fuera mi primera apreciación, mi estimado. De acuerdo. Hay que aclarar para las personas que no conocen la historia que el gobierno de Adrián García había dado unos decretos legislativos que prácticamente hacían imposible, hacían muy difícil que la consulta con la población, apenas daban una serie de medidas que eran una especie de artimañas para saltarse por encima la consulta previa a las poblaciones para poder hacer concesiones y además había tenido expresiones muy desagradables hacia las poblaciones indígenas que se oponían, ¿no? Le llamó perro de hortelano, una serie de improperios de ese tipo, ¿no? Y claro, este era el clima en el cual se daba, ¿no? La gente no quería ceder su territorio porque tiene derecho a vivir allí y tiene derecho a decidir sobre su territorio, y había la presión desde el Estado para facilitar más bien la intervención de gente extraña y extraer lo que les diera la gana que hubiera por allí, ¿no? Eh, eh, Mateo, ¿cómo seguimos la historia? ¿Cuál es la versión suya? En esa época era bastante joven, ¿no? Supongo. El micro está desconectado. Muchas gracias, estimado David, por permitirme estar en este medio para hacer un recuento de lo sucedido en 2009. Hay que entender de que 5 de junio la mayoría de las comunidades de la provincia de Condorcanqui se celebran. Se celebran en realidad algunas comunidades y algunas escuelas, y efectivamente en estos ayer, el 5 de junio, sí hemos estado, digamos, recordando lo sucedido, lo que pasó en 2009. Hay que entender de que para hablar el 5 de junio, más conocido como el Baguazo, hay que entender un antes, un durante y un después.
Es importante eso. Efectivamente, y en ese tiempo yo era recién egresado de la universidad y estaba con esa fuerza, pero yo siempre era de las aulas universitarias, yo era un luchador social, dirigente estudiantil fui, ¿no? Entonces, en un antes ya se había dado decretos legislativos nocivos a los pueblos indígenas por el tema de desarrollo de la Amazonía, con el plan de poder implementar, digamos, el Tratado de Libre Comercio, no todo eso, ¿no? Pero toda esa lucha no era bienvenido, porque había disputas entre las organizaciones, entre los dirigentes, sus propios intereses, pero recuerdo, en ese tiempo nos encontramos de coincidencia, mi persona, y quiero recordar al hermano, un luchador social, Sebelio Cayap, que en estos momentos está en momentos difíciles pasando en temas de salud. Fue un luchador social. Igual también recuerdo el señor, que en paz descanse, eh, Joel Atzatzua, Joel Shimpucat, que en paz descanse, nos había convocado Orpian en medio de esas discrepancias entre las organizaciones. Porque en realidad AIDC ya había dicho que tienen que llevar adelante el proceso, la movilización a nivel nacional, pero no había quien encabece la lucha. Pero bajo esas convicciones nosotros nos eligieron el primer comité de lucha desde Bagua. Desde Bagua empezamos a levantar las banderas de lucha con un grupo minoritario como el exalcalde Héctor Requejo es bien claro, lo está diciendo. Y así lo empezamos. Así lo empezamos cuando empezamos 3 personas reunidos tratando de luchar, y como Sebelio era un joven, era presidente de Odecofro, una de las organizaciones más grandes en Cenepa, empezó a mover su gente, pero no teníamos respaldo de los sectores de otros distritos como Cenepa, como Nieva, como provincia. No teníamos respaldo. Y también un poco minoritario en Imasa. Así empezamos. Pero nosotros, en realidad, para debilitar esa lucha, muchos no estaban de acuerdo. Muchos no estaban de acuerdo, pero nosotros, con la fuerza de juventud, de tener, éramos muy entusiastas y empezamos a trabajar. Con muchas carencias. Empezamos, pero esas debilidades nunca nosotros resaltamos en público. Y teníamos bastante dificultad tratando de concientizar para que la provincia de Condorcanqui, toda la Amazonía de Condorcanqui, de Bagua se sumen, era bastante complicado. Así empezamos esa lucha. Hasta tuvimos un momento de poder dejar de tirar la toalla. Eso nunca se dijo. Y buscábamos un mecanismo como para poder animarlos y concientizar a las autoridades locales. Porque si bien es cierto, la participación de los gobiernos locales es indispensable para llevar adelante un proceso como una medida de lucha, así sea pacífico, lo que sea. Entonces recuerdo una vez donde los artífices éramos 3 personas ahí, y Sebelio, su grupo ya estaba debilitados. Ya estaban a punto de tirar la toalla. Cuando reunimos, Joel Shimpucat, que en paz descanse, el compañero dice, compañero, yo ya estoy cansado. La gente no nos hace caso. Nos dicen que este paro no va a funcionar. Tampoco en ese momento AIDC no estaba preparado. AIDC no estaba preparado como para poder responder logísticamente. Recuerdo que nosotros teníamos directamente una comunicación con AIDC y teníamos problemas en temas de logística. Entonces, pero la fortaleza, la fuerza que nosotros estamos manteniendo es porque nos tomaban de que son pequeños minoritarios
que son pequeños grupos, son jóvenes, que se van a desanimar, ¿no? Esos son los adjetivos que nos tomaban a nosotros. Eso nos daba la fuerza. Entonces dijimos, si nosotros abandonamos, este paro nunca va a salir adelante, por ende se van a reír de nosotros. Porque eran dirigentes grandes, digamos veteranos, luchadores sociales, que no estaban de acuerdo. Ahí es donde empezamos cansados totalmente. Dijimos, solamente contábamos no menos de 200 personas. No menos de 200 personas, pero nosotros cuando salíamos al aire en las redes sociales decíamos estamos 500, 600, 700. Eso era simplemente tema de estrategia, nada más. Entonces, de esa manera, recuerdo que el compañero Joel Chimpucar se había cansado, me dice, yo, compañero, abortemos este paro, esta movilización. Y compañero Sebelio, porque nosotros éramos las tres que teníamos que decidir, porque en ese tiempo estaba como dirigente en Orpián Servando Puerta y también el dirigente Edwin Montenegro, pero ellos siempre coordinaban con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos como jóvenes, éramos mucho más activos, estábamos ahí moviendo la masa. Entonces dijimos, pero la resistencia, dije no, hay que luchar hasta el último. Nadie sabe que estamos cansados. Nos quieren vernos que este paro se fracase. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a sacar nuestra lección. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Compañero Joel Chimpucat, tienes que mantener la posición. Sebelio, dile a tu gente que no regrese, así se queden 5 o 10, pero como estrategia tomamos el puente de Corral Quemado. Eso era la estrategia. Vamos a tomar. Cuando vean, pero sabemos, y eso fue justo Día de la Madre, en mayo. Vamos a tomar para esa fecha, para poder provocar. Provoquemos. Ahí es donde nuestra gente se van a amargar, porque van a ver la sangre, cómo nos van a desalojar, porque sé que esa toma de Corral Quemado no va a funcionar, pero hagámoslo. Ahí es donde, eso fue la idea más acertada, y eso es lo que hicimos. Entonces, con poca gente, con 200 personas, y Joel Chimpucat tenía que replegar a conversar con la gente de Masa y un poco que había en Bagua. Ahí tratábamos de movilizarnos un poco para mantener la fuerza, la fortaleza, la sinergia entre nosotros, ¿no? Y recuerdo que fue justo el Día de la Madre en mayo, tomamos el Corral Quemado. Y ahí mismo por la tarde nos desalojaron. Ahí a mí me detenieron también y salieron como 3 heridos compañeros, vieron la sangre. Ahí es donde Condorcanqui respondió positivamente. Ahí me detuvieron y por eso yo he pasado un proceso sentenciado por 3 años, pero ya cumplí mi pena, ¿no? Y nosotros no sabíamos que tomar la carretera era delito. Recuerdo una vez Joel Chimpucat me dijo una anécdota, me dijo, Mateo, ¿tú sabías que tomar carretera era delito? Y yo le dije, yo sí lo sabía, le dije. Pero ¿por qué no me has dicho? ¿Sabías que yo tengo una hijita pequeña? Me dice. No, es que sabía, si te decía la verdad, tú te ibas a correr. Por eso no te dije, compañero. Los dos nos detenieron en la carceleta, ahí entre nosotros conversando, ¿no? Y así fue en que tomamos, ahí respondió positivamente Condorcanqui. Ahí sale Río Santiago, lo que es mi grupo. Yo soy de Río Santiago del Pueblo Bajún, del sector Bajo Santiago. Mi familia enterada de todo ello, salen casi Bajo Santiago. No sé de dónde sacaron la movilidad. Inmediatamente tomaron la capital del distrito Río Santiago. La municipalidad y el alcalde no quería y a la fuerza entraron, dijeron, no, aquí nosotros respondemos, nos tienen que apoyar usted. Y así empezó. Viene Río Santiago y toma Condorcanqui. Cuando toma Condorcanqui,
Condorcanqui nieva, responde positivamente. Y así empezaron a tomar fuerza el 5 de junio antes que ocurriese. Y los dirigentes que no estaban de acuerdo también empezaron a sumarse porque ya no había excusas, ya no había argumentos para seguir oponiendo, sino porque ya el pueblo desde las comunidades habían salido con fuerza y tomaron la fuerza y hasta desplazar estación 6 y hasta Bagua empezamos a, a desplazar, ¿no? Entonces, así fue que tomó la fuerza antes que ocurra el 5 de junio. Ese es Interesante el todo primer... eso. Vamos a tenernos ahí un ratito para darle un espacio a Héctor, porque todo ese proceso realmente es muy interesante conocer cómo es que se ha hecho eso. Y es una lección además de cómo es que tiene que movilizarse la población cuando está en una situación crítica. Y pasamos un reto a Héctor para luego volver y seguir con el relato. ¿Está bien? Para que ahora Correcto. Héctor nos dé un poco su punto de vista de todo lo que hemos avanzado en el relato. Correcto. Escucharlo a Mateo, en verdad, como le digo, cada dirigente, cada autoridad trató su momento, ¿no? Escucharlo ahorita, cómo fue la iniciativa, no lo sabíamos nadie. Igual que él tampoco no supo el maltrato de Shunga, que fue otro motivo más que también molestó a mi familia. O sea, de una y otra parte, eh, lo que nos hacían, lo que pasó en Corral Quemado, lo que nos maltrataban a nosotros, enardeció en verdad, encolerizó a la gente. Y es por eso que salieron, yo mismo no recuerdo de dónde tomaban carros, porque creo que los hermanos de cólera secuestraron camiones, a las camionetas, los presionaron a los comerciantes y dijeron, acá nos vamos a la lucha y nos ayudan. Y así salió la tropa a ya acantonarse en Bauba, ¿no? Y yo creo que acá, de toda esta lucha, en verdad, eh, como dice Mateo, eh, por falta de conocimiento de la misma idiosincrasia, la capacidad intelectual del poblador integral territorial, no se veía la motivación rápida. Los intelectuales conocíamos, como dice Mateo, captábamos lo que estaba pasando. Sí, pues, pero cuéntalo a los 40.000 habitantes, métele eso en la cabeza, ¿no? Porque el abajón dice, tú me sacaste, tú me estás andando y tú respondes por mí. También te lo dice así bien claro el abajón. Porque tú me estás llamando para ir a la lucha. Y lo que mañana pase es tu responsabilidad. Y si sale mal, se vuelven contra ti. Es bien delicado. Es por eso que era tan difícil, pero poco a poco ya con la situación de lo que contó Mateo, no quiero redundar, motivó. Eh, También hay que entender que entre hermanos indígenas había gente aprista, yo quiero decirlo ahora, Mateo, si me escuchan, ¿no? Había gente que estaba dándose la de aprista, inclusive le contaban toda la estrategia de la movilización. El Estado estaba bien informado de todo lo que pasaba. Nosotros como autoridades en aquel tiempo, cuando ya se inició el paro, lo único que hice simplemente es unirme a la causa. Luego fui denunciado, usted conocerá, tuve cadena, a la cadena perpetua, ¿no? Como responsable político, la cual fuimos absueltos. Entonces, en verdad, me metí en camisa de 11 varas, pero con una fe, como dijo Mateo, un antes, un durante y un después, que ahora un después puedo recordar, dije, ¿por qué peleé? ¿Por qué luché en aquella época? Porque lo que está ocurriendo ahora, como indígena, ¿a qué me fui al Baguazo? ¿Qué hice ahí? ¿Qué hicimos? Si no hay nada, si no hay nada hasta ahora, ¿no? Da un poco de coraje, que fue legítimo la lucha y el Estado hasta ahora como que no llega a entender de esa pluriculturalidad que tanto se habla en el país, de que tenemos 3 regiones hermosas en el país. Sí, pues, pero Lima hace y deshace del Perú. Entonces, conocía como alcalde que era joven, también yo 35 años de edad, hoy tengo 50, no cuánto tiempo ha pasado, pero varios dirigentes, Santiago muerto, en la clandestinidad, abandonado,
Severo Cayaba ahorita mal de salud, ahí solo, ¿no? Y todos nos defendimos solos gracias a la Iglesia Católica, ¿no? A varias ONGs que apoyaron a la causa. Pero en el fondo quiero, de la historieta que puede haber, que vamos a conversarlo más tarde, de acuerdo a lo que vayamos entrando, quiero dar un punto concreto. Fue un acto muy heroico de decirle al país, no a Alan García, porque hasta ahora Dina Baluarte sigue con lo mismo. Le decimos al país que nos escuche, que sepa valorar el territorio, que sepan reconocer. Inclusive las leyes que salieron solo estaban apuntando al monopolio, a las grandes marcas, a las grandes empresas. ¿En qué estaría en lo correcto de repente? Por tanto, hablan de impactos ambientales, pero no se sabía nada del beneficio al pueblo indígena. Era tan oscuro, tan ciego esa ley. Es por ello que empezó esa lucha que fue muy histórica, ¿no? Triste. eh, Me acuerdo un tal general Altamirano, que era el jefe territorial de la región Loreto, el que abarcaba y miraba todo el control de seguridad. Conversábamos mucho, ya durante la lucha. Antes de ello también, cuando vinieron congresistas a Condorcanqui, me acuerdo que yo los acompañé en varias reuniones en CENEP antes que inicie el paro. Para iniciar todo el mundo estaba, congresistas y todo el mundo. Recuerdo eso como para bosquejar algo. Y el día del enfrentamiento, del día 5, eh, días anteriores, se sabía lo que se venía. A última hora cambiaron también al general Altamirano por el general Muguruza. Cuando yo estaba ahí, me fui al Valor a hablar con el general Altamirano. Me dijo, señor alcalde, si hoy día me relevan, no les garantizo la paz. Fue el día 4, me acuerdo, 5 de la tarde. Yo le dije, pero ¿por qué? Parece que van a haber nuevos mandos en Lima, nuevas órdenes. Y así fue. Creo que a las 7 de la noche o las 8 de la noche, no sé a qué hora, cambiaron al general Altamirano, sacándolo como jefe territorial y nombran a Muguruza, donde viene la orden de Mercedes Cabanías y viene el ataque pues a las 4 de la mañana, en la Curva del Diablo. La historia es posterior, ¿no? Entonces, más o menos, eh, eh, ¿cómo le puedo explicar? Da un sentir profundo porque la verdad, los hermanos indígenas salieron conceptuados a defender su casa porque la Amazonía, el monte es su casa, los ríos son pues sus carreteras, vivimos en un mundo de felicidad, pero también ya nos enseñaron a utilizar el dinero, la economía, ya estamos conceptuados a estudiar, a prepararse y apuntamos al dinero, ¿no? Pero la historia lo dice, ¿no? Yo más tarde, más después voy a explicarte cómo estamos ahora. O Mm, sea, de qué sirvió? Murieron 5 indígenas, 5 hispanohablantes, 23 policías, 33 personas caídas, que no es digno de aplaudir la cegueza estatal, si será el Estado, pero sí nos hemos dado cuenta nosotros dónde está el problema en sí. Y de ahí te quiero relatar también esta vez que me tocó ser alcalde después de 8 años del Paraguaso. ¿Qué he hecho? ¿Qué cosa he hecho? Recordando a Santiago Manu. Me acuerdo, Santiago Manu en vida me decía, Héctor, si vuelves a ser alcalde, me dice, sácate una ordenanza, defiende el territorio. Y lo hice, mi amigo Basadre, que aquí lo voy a contar. Le dejo a Mateo. quiero agregar algo, ¿ah? Que tiene una trascendencia enorme lo que ocurrió en esa ocasión. Hasta ese momento, los pueblos amazónicos no eran protagonistas de la vida nacional. Hasta ese momento se desconocía la presencia política de los pueblos amazónicos. El gran aporte de ese evento fue que aparecieron en la escena política y dijeron, tienen que considerarnos a nosotros los pueblos amazónicos. Eso es muy importante.
¿no? Es una incursión fuerte, ¿no? A partir de un evento así. Es verdad que parte de eh, los objetivos que se quisieron alcanzar, se alcanzaron provisionalmente, porque ahora han vuelto con una nueva ley que es hasta peor que la que dio García, ¿no? Pero, pero, pero hubo eso, ¿no? Que ha permitido que luego otros pueblos también puedan también desarrollar sus propios mecanismos de defensa, ¿no? Yo creo que no hay que desestimar el logro importante que se obtuvo con esto, ¿no? Por eso es que recordamos tanto, es una gesta, ¿no? Es una gesta muy importante. ¿Qué puede decirnos, Mateo? Excelente, en verdad, y pues este diálogo nos permite un poco aclarar eh, algunas, eh, algunas cosas que todavía no estaba visibilizado, ¿no? Héctor, en verdad, cumplió un papel muy importante en esa lucha. Después, cuando ya empezó en sí sumarse toda la sociedad civil, el pueblo, las comunidades, efectivamente, ahí quería aclarar y después de mi detención me cambiaron. Estratégicamente se cambió el comité de lucha hasta que eso fue el segundo momento, ya hasta llegar el 5 de junio. Y así fue, y así fue. Y yo creo que aquí hemos hecho patria en sí. Y de toda esa lucha, lo que se pudo apreciar es que la agenda de los pueblos indígenas se puso en el tapete, en la mesa, lo que antes no existía, con errores, lo que sea, pero se hizo. La política neoliberal del gobierno en ese entonces se le golpeó duramente, ¿no? Entonces, un pueblo pequeño que no estaba organizado como debe ser, pero lo hizo. Y ahí donde cada uno empezaron a buscar su propio protagonismo. Eso ha sido en el durante, donde eso es lo que ha pasado. Los reglamentos, las leyes efectivamente se derogaron y se abrió las puertas hacia la Amazonía. Y los pueblos indígenas en verdad no estábamos preparados. O sea, hicimos bien de derogar, pero también abrimos las puertas donde, donde todo el mundo dijeron, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene Amazonas, qué es lo que se puede hacer, de qué manera podemos apoyar. Y así fue, y así fue. Por eso es que empezaron a dar una mirada hacia nuestra zona. Por eso todo el mundo sabe quiénes son los indígenas como el Abajún, el Lebagua, y se hizo conocido. Después del conflicto del Cenepa, ya viene pues este gran baguazo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso de que toda una lucha también no vas a lograr, claro que sí va a haber logros, pero también tienen que haber también algunas debilidades, pero todo eso es un proceso, todo eso es un proceso y en el andar de la vida se va a ir consiguiendo, mejorando, ¿no? Entonces, y ahora lo que está pasando en la actualidad también, ¿no? Entonces, pienso de que aquí recuerdo también a raíz de todo ello, llegué a ser alcalde también, tuve la oportunidad en 2015-2018, en honor de esa lucha en el río Santiago. Yo sé que en algún día cuando alguien se va a visitar van a encontrar el parque de 5 de junio. Ahí están los héroes indígenas que ofrendaron su vida, ¿no? Un lindo parque. Y que de una manera para eso también nos permitió, porque el pueblo indígena, los amazónicos, tenemos que hacer la historia. De eso se trata la vida. Todo una lucha de una manera va a traer algún consigo, algunos éxitos, algunos fracasos, porque de ello tenemos que aprender. Y yo pienso que, claro que sí, los logros que se va a lograr no se va a lograr pues en unos 10, 20 años. Nuestro país acaba de cumplir 200 años
Y nosotros recién, los pueblos indígenas, estamos peleando ahí, poder organizarnos, ¿no? Pero siempre tomemos positivamente y siempre lo he sido también. Eh, Hay una cosa curiosa, ¿no? Porque yo hice una entrevista en el momento del juicio, en que estaba también Héctor ahí. Yo le hice una entrevista a los dos intérpretes que pusieron, y ellos dijeron cosas muy interesantes. Y una de las cosas que resaltaban era que había una lógica, ¿no? Había muchos que habían peleado en la guerra del Cenepa y habían ido como soldados, ¿no? Y habían aprendido ahí que había que defender territorio. Pero ahora cuando estaban, y esa es lo que la lógica que tenían, decían ellos, era que ahora cuando estaban defendiendo territorio, que es lo que había que hacer, los castigaban, ¿no? Entonces era esta contradicción que no entendían, ¿no? Y claro, y es comprensible, ¿no? Entonces el Estado les enseña que hay que defender territorio y cuando lo hacen, los castigan, ¿no? Entonces, que no, la cosa era como incomprensible para quienes habían participado ahí y quienes estaban en el juicio. Eso me lo contaron los intérpretes en esa entrevista que les hice, donde esa entrevista es bastante interesante porque revela cómo había una total incomprensión del Estado con respecto a lo que pensaban los pueblos indígenas, ¿no? Y y con respecto a esto, cómo podemos hablar ahora de esta necesidad que hay porque pues, el Estado desgraciadamente funciona así, ¿se acuerdan de las regiones cuando quieren extraer recursos y cuando no hay extra recursos, las abandonan, que es lo que suele ocurrir, así funciona el Estado peruano desafortunadamente, ¿no? Pero al mismo tiempo han sembrado la necesidad de que los pueblos se inserten, sean parte sean peruanos, sean parte de la peruanidad, han metido esto, ¿no? Pero al mismo tiempo que hay esto, los instrumentos para ser peruanos son el conocimiento, ¿no? La buena escuela, la buena educación, la buena salud y qué sé yo, y eso no está. Entonces, digamos como que hay una pequeña contradicción ahí entre la demanda de que se integren y que no le dan los instrumentos para que se integren por desinterés, ¿no? Entonces, como que este es un problema que está instalado, digamos, hablemos de Condorcanqui, que estamos hablando ahí sobre todo, pero que está instalado en general en todas las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esto, Héctor, además eh, como gestor municipal, además de haber visto esto de muy de cerca, ¿no? Fíjese, temas clarísimos que los intérpretes dijeron, ¿no? Y eso es lo que nosotros en Abajún nos decían nuestra gente, decían a mí en Abajún, Apu, ¿por qué nos golpean ahora? Me acuerdo cuando era soldado, me decían hay que defender nuestro territorio y Ujú, ahora es el mismo Estado que está vulnerando en entregar la riqueza a otros y nosotros no nos beneficiamos en nada. Y en eso eran conscientes. Me acuerdo cuando me encontré con el general de Piura, ujú, después del 5 me dijo, Héctor, te estoy buscando, ¿dónde estás? Son mis hombres que están luchando entre peruanos y no es justo, me dijo Héctor. Preparé a esa gente a defender el país y no podemos estar enfrentando con nuestros hermanos policías. Le dije, mis hermanos no enfrentaron, provocaron la enfrentación. Hay que ser claros. Yo creo que acá, mi amigo, el sistema económico del mundo, del país, podría decirlo, apunta verticalmente las cosas. Al apuntar vertical, apunta a grupos, a empresas, y el Abajón y el One Piece en el Perú es como cada uno tiene su casa. Su casa del Abajún no es cemento. Su casa del Abajún y el One Piece es el bosque, una casa de paja, eh, su añoje, su bajada, su chacra. Entonces, yo creo que ahí entró en celo, como que le dijeron, la ley está vulnerando tu casa. Y por eso el Abajún salió y entendió. Yo creo que para el mundo, para el Perú, eh, y para nosotros, el tema de desarrollo no existe ni en nuestra cabeza. En nuestra cabeza está metido el modus vivendi. Vivo,
y vivo porque tenía todo. Tengo agua, tengo fruta, tengo árbol, tengo bosque, me caso con mi mujer, me reproduzco, voy. Y desde que nos metieron el chip que hay que estudiar, que hay que entrar a la competitividad, también aprendimos algunos mal. Creo que desde por ahí no nos integra el Estado y no nos logra integrar. Hace rato no dije que estaba mal el baguazo, solamente dije me duele, porque después de esa lucha que nos hicimos reconocer, incluir, no hay nada positivamente resultados a favor, que también todo depende de nosotros. Y creo que vamos a seguir luchando, se lo digo así, porque he sido 2 veces alcalde, he podido entender que hasta ahora el Estado no entiende el territorio. El Estado cree que Lima es el territorio y saca leyes a favor de limeños, con todo el respeto, disculpe mi estimado, y lo quiere horizontalizar, universalizar la ley. Es por eso que yo le comentaba hace rato como gestor, eh, la experiencia de ese sufrimiento de lucha, eh, cómo defiendo realmente a Santiago Mani. Decía, hay unos expertos, me decían, las huelgas son buenas, pero usan la misma constitución, echa la leche, la trampa, el Estado mismo en la constitución es clarísima, pero háganla ustedes. Y la hice esta vez cuando elaboré los instrumentos de gestión con rango de ley, reconocido el 22 de diciembre del año 2022 con la ordenanza 013, donde elaboramos el plan de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, y más me interesa la ZE y el plan de ordenamiento territorial, donde hemos trabajado con el mismo vivienda, trabajamos con la misma PCM, con el gobierno digital de la PCM del Perú, el plan binacional, las academias, la católica que participó mucho, donde se puso en mesa y lo logré, me siento satisfecho, que si lo validan no lo sé, pero que el Estado, por el costado, le hemos ganado el espacio, donde le hemos dicho si en verdad, si en verdad, si en verdad, discurso de las ONGs y tanto el tema de defenderle el ecosistema en bla, 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 yo quise decir, pero ¿cuál es la defensa del ecosistema? Que nos den cursos, que nos den capacitación, no. Nos tienen que dar herramientas para ejercerlo capacitado. Y lo dije bien claro en Lima, en una reunión, y eso es como un extracto a lo que yo quiero contar de lo que viví en las huelgas y qué logré hacer, porque tiene una misión. Si yo participé, tuve que recoger de toda esa experiencia qué tenemos que hacer ahora que me toca la oportunidad de ser alcalde de nuevo. Y ahí donde le digo a Lima, señores, si en verdad quiero hacer 2 preguntas, ¿quieres al árbol? ¿Quieres al petróleo, al oro? ¿O quieres al ser humano que vive debajo de ese bosque? ¿A quién quieres? No, me dice, al hombre. Si lo quieres al hombre, te sacan leyes a favor de ese hombre que vive debajo de ese bosque. Pero ustedes no sacan leyes a favor de ese hombre que vive debajo del bosque. Sacan leyes para que extraigan el árbol, la minería y tantas cosas sin que el hombre que vive debajo de ese bosque sea beneficiado. Es por eso el problema. ¿Correcto? Es por eso el problema. Entonces, con este PAT, mi estimado, ahora, ¿qué hemos dicho? Y eso quiero que quede en esta entrevista para que se difunda. Y lo tenemos que tomar en cuenta y Mateo lo sabe. El PAC dice bien claro que se respete la pertinencia territorial, cultural, alimentaria y desde el territorio. Que el Estado peruano en la actualidad para Condorcanqui, sus benditas normas que son no satisfactorias a la nuestra, se debe adecuar al territorio. Si yo como Abajón, como añuje, pues dame para criar añujes. Yo como Abajón dices que debo cuidar el río y ves que el oro, la minería ilegal me está contaminando, pues dame herramientas para controlar eso. Pero si no me das eso, pues no me vengas a imponer cosas. Eso es más o menos lo que el extracto que hemos consolidado esta vez con todo el pueblo de Condorcanqui, y que se respete que a partir de la famosa consulta previa también, que no fue vinculante, que se ha reconocido, si estoy equivocado me corriges, pero yo creo que no fue vinculante la consulta previa, ahora están con la consulta social, y de verdad, como que el Estado se quiere, no sabe a dónde apunta, pero cuando Arcángel ya lo dije a dónde debe apuntar, ¿sí? Yo quiero crecer como Abajún, quiero crecer como Bambis, quiero existir como cultura, como raza, no quiero mezquinar al Estado.
pero quiero que las perspectivas del Estado se alineen desde mi objetividad mía como territorio, ¿sí? Y desde aquí, hazme rico, si dices que tengo que hacer turismo vivencial, perfecto, pero dame las herramientas para que vengas a practicar turismo vivencial. Eso se ha dicho recién, 2022. Ojalá esto, yo aquí hasta que Dios me recoja, seguiré luchando y ahorita estoy en la región insistiendo y Mateo lo sabe ahí para que esto se cumpla. Pero lamentablemente hay autoridades que asumen el mando y todo lo ven en el famoso obrismo. Un alcalde tiene que hacer obras, obras y obras. El Abajún es del bosque, le llevan cemento y fierro, obras y obras. Mejores escuelas, profesores mal capacitados, mejores escuelas, alumnos desnutridos con ese caliwarma que traen, no hay política alimentaria. Entonces, señores, hasta ahora estamos trabajando, el Estado está trabajando a favor de grandes y menos a nosotros. Y yo creo que Mateo dijo un tema importante. Ojalá Dios nos permita tomar más mandos algún día. Es mi ilusión para seguir, poder hacer lo que falta por hacer. Recuerdo que Santiago Manos decía, ¿cómo dice? No, diga, ¿qué decía Santiago? ¿Qué decía Santiago? Santiago decía, Héctor, cuando hablan de la naturaleza, cuando hablan de Dios y hasta los curas nos decían que hay que conservar lo que Dios nos ha dado, nosotros no somos pecadores, decía, seguimos conservando. No sé a quién tendría que juzgar Dios, que no conserva la mano de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que con Condorcanqui ahora hay mucha migración, hay cultivos ilegales, me preocupa, por eso le decía hace rato, luchamos tanto, y aquí a Mateo conversando le decíamos, nos falta unirnos, por favor, parece que a veces cuando llega la contienda política, nos separamos como la época republicana, José de San Martín y Bolívar se unieron para independizar al Perú, una vez que lo liberaron de España, nos mordimos entre nosotros para ver quién era el presidente del Perú. Y eso que no ocurre en Condorcanqui, unámonos para ver direcciones políticas consensuadas, todos a una, ¿no? Por ahí estamos caminando, eso es lo que nos dejó el ejemplo, es lo que yo aprendí de esta lucha, porque hay gente que ha muerto, cuando veo huérfanos, niños que están hasta ahora, me miran, pues los apoyamos cuando podemos, recuerden y lloran, ¿no? Lo lindo y lo triste, lo importante que fue, pero también dicen, ¿qué nos depara mañana? ¿Quién está hablando por nosotros? Santiago ya murió, Rezo está viejo. ¿Quiénes son los líderes de Condorcanqui ahora? ¿Cómo estamos? Hay ONGs que se van desapareciendo, ya no están llegando, antes llegaban cada rato a defender el bosque, ahora como que se han ido, y hay muy poco en Condorcanqui. Bueno, cuando yo fui alcalde les dije también a algunas ONGs, ¿cuál es tu propósito? Me dijo, quiero seguir con cursos de capacitación. Le dije, un momentito, ya mi pueblo está cansado de capacitación. Queremos políticas claras, señores. Si en verdad ustedes captan dinero, le dije, de fuentes cooperantes para ayudar al territorio, el pueblo Abajún quiere crear piscigranjas, quiere esto. Y si no, ya de capacitación estamos cansados, ya el Abajún sabe lo que vale su bosque. Y el mismo Abajún agarra un hacha, agarra una motosierra y va a tumbar el bosque porque tiene que comprar un cuaderno. Es lo que está pasando acá. Conozco ese drama. Y el tiempo ya nos va a ganar, Mateo, hay una situación nueva, Mateo, que es que la ley esta la ley forestal y de fauna silvestre que han aprobado es hasta peor que la de García. La de García ponía algunos niveles de consulta, un poco tramposos, pero ahí estaban. Aquí simplemente no hay nada, ¿no? Van a entregar concesiones simplemente, y incluso hay el proyecto de, que dice explícitamente que van a concesionar durante 25 años las fuentes de agua, también es un tema preocupante. ¿Cuál es cuál es el clima en Condorcanqui, por lo menos, ¿no? Con respecto a todas estas medidas que están, cómo se sienten estas cosas? ¿Cómo es que la experiencia de la resistencia de Bagua puede servir como un referente ante estas situaciones nuevas? Interesante, estimado David. En verdad nos preocupa también como pueblos indígenas, porque si bien es cierto, luchamos para derogar decretos nocivos que atentaban nuestros derechos. Sin embargo, ahora vemos
de que tranquilamente nos han impuesto, por ejemplo, la ley de la consulta previa. Prácticamente ya no es prácticamente, se ha vulnerado prácticamente, ¿no? Entonces nos ha quitado, digamos que tantos años, que luchamos para que eso se dé y tranquilamente nos han quitado. Ahora, ahora también la preocupación como Mateo también debe ser vinculante, pero también la preocupación de las organizaciones ahora. Después de Baguazo aparecieron otro, otra modalidad de poder organizar como naciones indígenas, ¿no? Nación Abajún, Nación Wampis, que ahora dicen que vienen con toda la autonomía, ¿no? Entonces yo pienso y que están captando recursos, efectivamente, pero también todo lo que queremos nosotros también, que tienen que haber un desarrollo, pero basado en el respeto mutuo del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Es una preocupación. La lucha no solamente tiene que ser salir a las calles, pero también la población tiene que entender que en estas elecciones 2026 también tienen que, por una parte, una lucha política, al menos poder colocar unos 2, 3 congresistas desde ahí para poder pelear. O sea, dos escenarios, claro que sí se puede jugar también, ¿no? Políticamente y también la resistencia desde nuestras provincias, desde nuestras autoridades, y que nuestras autoridades también entiendan la importancia y la peligrosidad de estos decretos, porque hay autoridades que ni siquiera le importan esto, ¿no? Recién estamos tocando este tema, al menos cuánto nos hubiera gustado nuestro alcalde salga a decir para un poco hacer un recuento de lo que pasó y justamente para poder debatir estos problemas que se han dado, por ejemplo, las nuevas leyes que se han dado, ¿no? Ojalá Dios quiera esto de una manera sea derogado también sin tener que ir a las calles, ¿no? Entonces, es una preocupación no solamente para los pueblos indígenas, para los pueblos campesinos y a nivel nacional. Esto es preocupante de verdad. Preocupante, pero tenemos que luchar desde nuestras esferas políticamente también, y que próximamente las autoridades que vengan, al menos esto también tienen que poner en la mesa como agenda principal para poder derogar, porque a la larga los afectados vamos a ser los pueblos indígenas frente al cambio climático que se está viviendo en el mundo, y más, los pueblos indígenas somos más vulnerables, ¿no? Entonces eso nos va afectar totalmente a nosotros también, mi querido David, y es una preocupación de verdad, y así como hemos luchado, pero también hemos abierto las puertas para que esto puedan ahondar, digamos, y pues lo que está pasando hoy, ¿no? Y es una preocupación para nosotros también. ¿Por qué? Porque este sistema en verdad, a veces elegimos nuestro gobierno quizás pensando que va a hacer cosas buenas para nosotros, y a los finales nos damos cuenta, lo hacen al contrario. Sí, así es, mi Bueno, querido. ese ya nos ha ganado el tiempo, estamos bastante tiempo y que ha sido un programa, este, muy aleccionadora la presencia de ustedes. Les agradezco muchísimo, muchísimo haber estado acá. Quiero, a nombre de ustedes, y creo que estarán de acuerdo conmigo, dedicar este programa a figuras como Joel Chimpucat, como también a Sebelio, que está enfermo, y a esa gran figura que yo creo que es un héroe nacional, que es Santiago Manuín, ¿no? Y que habría que reconocerlo así, ¿no? Sí, A mí la verdad, para mí ha sido muy aleccionador también en lo personal y muy emotivo. Además, les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia en este programa. Vamos a difundirlo mucho y espero que esto haya servido también a a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que
Espero que este programa haya sido importante, como ha sido importante para todos nosotros, y quedamos hasta la próxima semana con una nueva versión de Diálogos del Erizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ya David. que- Muchas gracias. Hasta que esto pronto. sigue, sí, hasta Gracias. pronto. Ya, gracias Muchas a los gracias. dos, muchísimas gracias de verdad. Hasta luego.